Hola, hoy veremos algunas aplicaciones preliminares de congruencias. En particular vamos a ver tres ejemplos. El primero es vamos a desarrollar un criterio de divisibilidad, es decir, vamos a decir cuándo un entero es divisible entre 3. La siguiente aplicación es para saber si una ecuación diofantina o un polinomio con coeficientes enteros tiene una raíz entera, si la tiene o no. Vamos a desarrollar una condición necesaria para saber cuándo existen soluciones. Y por último, vamos a probar que el conjunto de primos que son congruentes a 3 módulo 4 es infinito. Entonces esas tres aplicaciones las vamos a ver ahorita. Ok, pues la primera aplicación. Este, tenemos un número n positivo, entero, y lo expresamos en expansión decimal de esta manera, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí en este caso 727, o sea, n es igual a 747 y expresamos sus dígitos como as menos 1 hasta s. Es decir, por la definición de expansión decimal, pues tenemos que n es igual a a0, o sea, las unidades, más 10 veces el segundo lugar, y así sucesivamente hasta 10 a la s por s. Esta es literalmente la definición de la expansión decimal de un número. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que 3 divide a n si y solo si 3 divide a la suma de sus dígitos. Ahora, un ejemplo rápido es que 3 divide a 747 porque 3 divide a 4 más 7 más 4 más 7, que es 18. Y en efecto, 747 es igual a 3 por 249. Entonces, este criterio nos permite saber cuándo un número es divisible entre n muy rápido. Por ejemplo, si yo escribo este número, pues este número es divisible entre 3 porque la suma de sus dígitos es 15. Pero por ejemplo, si fuera a agregar así un 2, pues entonces la suma de sus dígitos deja de ser 15 y se convierte en 17 y por lo tanto 3 no divide a este número. Entonces esto nos da un criterio de divisibilidad muy rápido para saber cuándo un número es divisible entre 3. Pues vamos a probar esto. Tenemos que n tiene esta forma por tener expansión decimal tal. Ahora, observe que 10 es congruente a 1 módulo 3 porque 10 menos 1 es 9, que es un múltiplo de 3. Entonces podemos multiplicar esta igualdad tantas veces como queramos y obtenemos en general que 10 a la k es congruente a 1 a la k, que es congruente a 1 para toda k. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que n es igual a esto, en particular es congruente a esto, pero cada exponente 10 al algo es congruente a 1. Entonces, el primero no tiene 10, entonces no le pasa nada. El segundo, pues es congruente a 1. O sea, esto es congruente a 1 por a1 y así sucesivamente todas las potencias de 10 son congruentes a 1. 1, 1, 1, 1. Se cancelan esos unos y obtenemos simplemente la suma de sus dígitos. Entonces n es congruente a la suma de sus dígitos módulo 3. Por lo tanto, 3 divide a n si solo si n es congruente a 0, pero n es congruente a la suma de sus dígitos. Y esto es congruente a 0 si solo si 3 divide a la suma. Y terminamos. Este proceso se puede generalizar para otros módulos, no solo 3. Por ejemplo, para n, la prueba es exactamente igual. O sea, un número es divisible entre n si solo entre 9 si solo si la suma de sus dígitos es divisible entre n. Y eso es porque la propiedad fundamental que usamos la propiedad que usamos en la demostración se cumple también para n, para 9. Esto también se puede generalizar, por ejemplo, para encontrar divisibilidad de 11. Entonces, por ejemplo, el 11 es congruente, o sea, por ejemplo, todos los 10 es congruente a menos 1 módulo 11. Entonces la potencia de 10 pues es congruente a menos 1 a la s. Entonces, en lugar de sumar los divisores, los dígitos,
vas a sumar, restar, sumar, restar, sumar, restar, así alternado. O sea, sumas un divisor, un dígito, menos el otro, más el que sigue, menos el que sigue, más el que sigue, y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, el 121 es divisible entre 11 porque 1 menos 2 más 1 es igual a 0 y 11 divide a 0. Y por lo tanto 11 divide a 121. Y así. Esto se puede generalizar y vendrá en los ejercicios diferentes criterios y cómo probar que sí son criterios. Ok, entonces ahora veamos que podemos saber cuándo o no una ecuación de Diofantina tiene solución. Entonces empezamos con un ejemplo y luego lo probamos en general. Bueno, dos ejemplos y luego lo probamos en general. Supongamos que tenemos la ecuación f de x, este polinomio cuadrático. Entonces afirmamos que no tiene solución en los enteros, ¿sí? Para probar esto, supongamos que sí tiene una solución, que existe una n0 en z, tal que f de n0 es igual a 0. Ahora, vamos a ver esta igualdad módulo 2, ¿no? Entonces, por un lado tenemos 0. 0 es igual a esto, entonces 0 es congruente a esto. Pero esto es por definición este polinomio cuadrático. Ahora, módulo 2, este número es impar. Entonces es congruente a 1 módulo 2. Y este también es impar y por lo tanto también es congruente a 1 módulo 2. Por lo tanto tenemos que 0 es congruente a n0 al cuadrado más n0 más 1. Pero afirmamos que esto no puede pasar. Porque n0 puede ser par o impar. Es decir, puede ser congruente a 0 o a 1 módulo 2. Pero en ambos casos obtenemos contradicciones. ¿Por qué? Porque si n0 es congruente a 0 módulo 2, la ecuación de arriba se convierte en 0 es congruente a 0 al cuadrado más 0 más 1 es congruente a 1. Es decir, tendríamos que 0 es congruente a 1 módulo 2 y esto es una contradicción. Eso si n0 es par. Ahora, si n0 es impar, entonces es congruente a 1 módulo 2. Y la ecuación de arriba nos implica que 0 es congruente a 1 al cuadrado más 1, que es congruente a 3, que es congruente a 1 módulo 2, y por lo tanto 0 es congruente a 1 módulo 2, otra contradicción. Entonces, n0 no puede existir porque no puede ser ni par ni impar, o sea, no es ninguno de los dos, entonces no es un número. Y por lo tanto no tiene soluciones esta ecuación. Bueno, esto igual a 0. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Teníamos una ecuación y la veíamos módulo algún número y luego caso por caso veíamos que esa congruencia no tiene solución. Entonces vamos a ver otro ejemplo de esto. Sea f de x igual a este polinomio cuadrático. Entonces este polinomio no tiene soluciones en los enteros. Otra vez, ¿por qué? Pues vamos a verlo módulo 7. Ahora el módulo 7 lo estoy eligiendo porque aquí este término se va a cancelar cuando veamos módulo 7. En efecto, supongamos que tiene una solución n0. Entonces 0 es igual a f de n0, que es igual a esto, que es congruente a esto. Esto es porque este término se cancela y nada más nos queda el n0 al cuadrado más 1. Ahora n0 es congruente a 0, 1, 2, 3, 4, 5 o 6 módulo 7. Es congruente a alguno de esos 7 números porque esos 7 números son todos los posibles residuos que deja n0 al ser dividido por 7. Entonces hay 7 casos. n0 puede tener uno de 7 valores módulo 7. Ahora sustituimos estos posibles valores en la ecuación de arriba y vamos a obtener una contradicción en cada caso. Si sustituimos 0, pues tenemos que 0 es congruente a 0 al cuadrado más 1, pero esto es igual a 1, congruente a 1. 0 congruente a 1, contradicción. Similarmente, si n0 es congruente a 1, entonces tendríamos que 0 es congruente a 1 al cuadrado más 1, que es congruente a 2, módulo 2, 7, pero esto no pasa. Entonces, si sustituimos en todos estos casos, veremos que en todos estos casos va a haber una contradicción. Nunca al sustituir vamos a obtener un 0, siempre vamos a obtener un número distinto de 0 y por lo tanto siempre vamos a obtener una contradicción. ¿Esto qué significa? Significa que n0, no importa qué residuo deje al ser dividido por 7, nunca va a satisfacer esta congruencia. O sea, esta congruencia nunca va a tener una solución.
y por lo tanto, pues n0 no puede existir. O sea, lo que acabamos de probar es que ningún residuo que deja en ningún entero, que todo entero, pero no importa qué entero tomemos, el residuo que deja al ser dividido por 7 no satisface la congruencia que debe de satisfacer. Entonces, pues n0 no puede existir. Entonces, ¿cómo esto lo enunciamos en general? Sea f un polinomio con coeficientes enteros. Cualquier polinomio. Entonces, f de x igual a 0 tiene una solución en los enteros. Entonces, f de x es congruente a 0 módulo m para toda m. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que existe una solución para la ecuación polinomial, sí, solo sí, para toda m existe una solución a la congruencia. Entonces, esto es una condición necesaria, es decir, que si hay una solución al polinomio, entonces tiene solución para toda m. La contrapuesta es que si existe un módulo m tal que esta congruencia no tiene solución, pues entonces el polinomio original no tenía solución. Y eso es exactamente lo que hicimos en los casos anteriores. Vimos que existe un módulo, en el caso del primer ejemplo m igual a 2 y en el caso del segundo ejemplo m igual a 7. Es decir, que existe un módulo tal que esta congruencia no tiene solución y lo verificamos caso por caso en ambos ejemplos. Entonces, estos dos ejemplos en realidad son la contrapuesta de esta proposición. Y esta proposición es realmente muy sencilla porque si existe una solución, pues toma exactamente ese mismo número y obtendrás exactamente una solución para la congruencia módulo m. Entonces, esta proposición es directa, pero es un muy buen criterio para saber cuándo una ecuación tiene una solución o no. Ahora, la última aplicación que vamos a hacer es, vamos a probar que el conjunto de primos congruentes a 3 módulo 4, es decir, estos, es infinito. Entonces, pues siguiendo la prueba de Euclides, vamos a asumir que este conjunto es finito. Entonces vamos a escribir a los primos como P1 hasta PS. ¿Sí? El primer primo de ellos es 3. O sea, es así, P1 es igual a 3. Ahora definimos el siguiente número, n mayúscula, como 4 veces P2 hasta PS. O sea, no estamos multiplicando desde P1. Estamos quitando el primo igual a 3 de esto. Y ahorita van a ver por qué. Entonces, consideremos este número. Como este número es mayor que 1, existe un primo. En general no sabemos si es congruente a 3 o a 1 módulo o módulo 4. Entonces sabemos que existe un primo q, tal que q divide a n. Ahora observamos que q no puede ser 3, porque si fuese 3, o sea, si 3 divide a n, pues 3 divide a n, o sea, a esta suma, y a este sumando. Por lo tanto, divide al otro sumando. Entonces 3 divide a esto. Pero como 3 es primo y divide un producto, entonces tiene que dividir al menos uno de los factores. Es decir, que 3 divide a 4, esto pues no pasa. 3 divide a P2, pero P2 es un primo mayor que 3, tampoco pasa esto. O 3 divide a algún primo, pero no divide a ninguno de ellos porque todos estos primos son mayores, son distintos de 3. Entonces obtenemos una contradicción. Por lo tanto, Q no es, o sea, esto hemos verificado que Q no puede ser 3, porque si es 3, obtenemos una contradicción. Ahora, supongamos que Q está en P, esto debería ser P congruente a 3. Entonces, si está en nuestro conjunto de primos congruentes a 3, entonces es de la forma PI, es alguna de estas P, es igual a PI para alguna I entre 2 y S. De esta manera, pues tenemos que Q divide a este producto. Pues lo divide al producto porque aparece, es uno de los factores, aparece en algún lado aquí. Por lo tanto, pues Q divide a n por construcción. Y Q divide a esto, entonces divide a la resta, es decir que Q divide a 3, lo cual implica que Q es igual a 3, pero esto es una contradicción. Por lo tanto,
Q no está en este conjunto. Es decir, si Q es un primo tal que divide a n, entonces Q no está aquí. Esto implica que Q es congruente a 1. Esta última implicación estamos probando que Q es distinto de 2. Y esto es porque este número es impar. Entonces 2 no puede dividir a n porque es un número impar. Entonces, ¿qué hemos probado? Hemos probado que todo divisor primo de n es congruente a 1 módulo 4. Ahora, sea n, vamos a escribir n con una factorización en primos, q1 hasta qn, factorización en primos. Por lo anterior tenemos que 3 es congruente a 0 más 3, aquí estamos sumando un 0 módulo 4. Justo estamos sumando este 0 para obtener n aquí. Entonces 3 es congruente a n módulo 4, pero n a su vez tiene esta factorización, entonces es igual a este producto. Pero cada uno de estos factores es congruente a 1 por lo anterior, y por lo tanto tenemos un producto de puros unos que es igual a 1. Entonces hemos concluido que 3 es congruente a 1 módulo 4, pero esto es una contradicción porque esto no pasa. Y por lo tanto n no puede existir. O sea, n no tiene una factorización en primos y eso no pasa por el teorema fundamental de la aritmética. Entonces, como n no puede existir, pues la contradicción surge de asumir de que los primos congruentes a 3 son finitos. Y la contradicción surge de asumir eso y por lo tanto los primos congruentes a 3 son infinitos. Ahora, por último, a uno le gustaría poder demostrar lo mismo para los primos congruentes a 1 módulo 4. Y vimos en los ejemplos anteriores que más o menos están bien distribuidos. O sea, los primos congruentes a 3 son más o menos la mitad. Y los primos congruentes a 1 son más o menos la otra mitad. Y más o menos va a 1 sí, 1 no, 1 sí, 1 no. Más o menos. No siempre. Pero a uno le gustaría decir que esta misma prueba funciona cuando tomamos primos congruentes a 1. Pero eso no es cierto. Y lo que pasa es que en esta prueba lo que vimos es que si un número es de la forma, si un número es congruente a 3 módulo 4, entonces lo que pasa es que en la prueba anterior vimos que si n es congruente a 3 módulo 4, necesariamente tiene un divisor primo que es congruente a 3 módulo 4. O sea, no todos sus divisores pueden ser congruentes a 1, porque si no pasa justo esto. Pero esto no siempre pasa cuando estamos viendo números congruentes a 1 módulo 4. Por ejemplo, el 21 es congruente a 1 módulo 4. Sin embargo, sus dos divisores primos son congruentes a 3 módulo 4. Entonces, este método no funciona si cambiamos el 3 por el 1. Y resulta que sí es infinito. Resulta que este conjunto sí es infinito. Los primos congruentes a 1 módulo 4 sí son infinitos. Pero necesitamos muchísimo más herramienta para probarlo. Vamos a requerir reciprocidad cuadrática, que es la siguiente sección. Bueno, no la siguiente sección, pero es una sección más adelante. Y solamente cuando estudiemos ecuaciones cuadráticas en congruencias, vamos a poder probar que los primos congruentes a 1 son infinitos. Entonces, con eso terminamos las 3 aplicaciones preliminares que nos permite hacer las congruencias. Es decir, calcular criterios de divisibilidad. Aquí calculamos un criterio para el 3 y para el 9. Pero también hay otros para 11, 7, 8, para todos los demás. También vimos una condición necesaria para ver cuándo un polinomio con coeficientes enteros tiene una raíz en los enteros. Entonces, la idea era que si hay una solución, entonces
todas las congruencias deben de tener soluciones. Entonces, para verificar, que un polinomio no tiene raíces enteras, pues simplemente hay que encontrar un módulo m tal que la congruencia no tiene solución. Ahora, eso es una ventaja porque módulo m nada más hay m casos que hay que verificar. Y, por ejemplo, en este caso, módulo 7 nada más hay 7 casos que hay que verificar y en cada caso vimos que no hay solución. Y la tercera aplicación es que probar que este conjunto de primos es infinito. Bueno, eso es todo.